A veces es difícil entender qué son las normas jurídicas, pero estoy seguro que con los 5 ejemplos que te daré a continuación, todo será mucho más fácil. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita para que sepas cuando tengamos un nuevo video. ¿Qué son las normas jurídicas? Las normas jurídicas son disposiciones que sirven para regular el comportamiento del individuo en sociedad, es decir, son reglas de comportamiento que las personas deben guardar en la esfera social. Tienen 2 elementos: la hipótesis normativa, que es la parte de la norma que nos dice qué debemos o no hacer, y la consecuencia jurídica, que es la parte de la norma que nos dice qué pasa si no damos cumplimiento a la misma. A continuación te presentaré 5 ejemplos de normas jurídicas provenientes de diversas áreas del derecho. La norma la dividiremos en sus 2 elementos, la hipótesis normativa y la consecuencia jurídica, y te la explicaré con un ejemplo concreto. 1. Ejemplo de normas jurídicas en derecho penal. En el Código Penal para el Distrito Federal se prohíbe cometer el homicidio de la siguiente forma: al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. En este caso, la hipótesis normativa es que una persona prive de la vida a otra. La consecuencia jurídica es una pena de prisión de 8 a 20 años. Como ejemplo, Francisco mata a Iván, por lo que después de un proceso penal, un juez en materia penal decide imponerle una sanción consistente en pena de prisión, la cual no debe ser menor de 8 ni mayor de 20 años, de acuerdo a las circunstancias del hecho. 2. Ejemplo de norma jurídica en derecho constitucional. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 23, encontramos la siguiente norma: nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. En esta norma, la hipótesis normativa es que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. La consecuencia jurídica es que si hay un primer juicio en el que se absolvió o condenó a una persona, el segundo juicio debe cerrarse, impidiendo que vuelva a ser juzgado. Como ejemplo concreto, Pablo fue juzgado por un robo realizado a Marcos, en el que se le impuso una pena de prisión de 2 años. Posteriormente, Pablo se da cuenta que hay otro procedimiento por los mismos hechos, por los que ya fue condenado. Por ello, ese segundo procedimiento debe concluir, pues ya fue condenado anteriormente por ese robo. 3. Ejemplo de norma jurídica en derecho civil. En el Código Civil Federal encontramos la siguiente norma: para que la promesa de contratar sea válida, debe constar por escrito, contener los elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. En este caso, la hipótesis normativa es que la promesa de contratar debe constar por escrito y además contener elementos característicos del contrato definitivo. La consecuencia jurídica es que si no sucede lo anterior, el contrato de promesa no es válido. Como ejemplo, Laura promete vender a José un vehículo, pero este no quiere firmar el contrato promesa de compraventa, diciendo que con la palabra es suficiente. Posteriormente, Laura vende el vehículo prometido a otra persona. José está muy molesto, por lo que le va a reclamar a Laura que cumpla su palabra de venderle el vehículo. Sin embargo, Laura le dice que legalmente no hay validez en lo que habían acordado, pues nunca se firmó el contrato. 4. Ejemplo de normas jurídicas en derecho mercantil. El artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone lo siguiente: el pagaré debe contener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. En este caso, la hipótesis normativa es que el pagaré debe tener inserto en el propio documento la mención de ser un pagaré. La consecuencia jurídica es que si no sucede lo anterior, dicho documento no puede considerarse un pagaré. Como ejemplo, Lorena presta a Cecilia la cantidad de 20,000 pesos, la cual deberá ser pagada en 2 meses. Para ello, Lorena pide que se firme un pagaré como garantía de pago. Sin embargo, al no tener un pagaré de papelería, decide tomar una hoja y escribir la cantidad que será devuelta, incluso cuándo y en dónde, pero omite agregar la leyenda pagaré o debo y pagaré en el documento. Al no recibir el pago en la fecha acordada, Lorena decide cobrar el documento, por lo que acude con su abogado, quien le comenta que dicho documento no puede considerarse como un pagaré, pues en su contenido no aparece la leyenda correspondiente. 5. Ejemplo de norma jurídica en derecho laboral. En la Ley Federal del Trabajo se establece lo siguiente:
No producirá efecto legal la estipulación que establezca registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. La hipótesis normativa es la prohibición de registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe. Y la consecuencia jurídica de ello es que dicha cláusula en un contrato de trabajo no produce efecto legal alguno, es decir, se trataría como inexistente. Como ejemplo concreto, la empresa fraudulenta S.A. contrata a Carla con un salario de 15,000 pesos mensuales, pero con la finalidad de no pagar todos los impuestos, acuerda con Carla registrarla con un salario de solo 5,000 pesos y los restantes 10,000 se le pagarán de forma directa. En este caso, no importa si Carla firma ese contrato, pues al no producir efectos este acto ilegal, ella podría demostrar que su salario real era de 15,000 pesos. Ahora conoces ejemplos de normas jurídicas y seguro puedes diferenciar entre la hipótesis y la consecuencia jurídica. No se te olvide comentar más abajo y Juridify te dice hasta la próxima.